Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, voy a leerles el Salmo número 118, y luego voy a compartirles la historia del santo de hoy día. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a poner todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas ante las manos de nuestro Señor y pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Voy en este momento pues a recitar el Salmo, es el Salmo número 118. Si gusta repetir después de mí: enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Bendito y alabado sea, Señor. Enséñanos tus mandamientos, danos tu gracia, danos tus fuerzas, que es lo que tanto necesitamos, mi Señor, para seguir en este caminar. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. No permitas que sigamos falsos caminos, sino que siempre estemos, Señor, en tus preceptos. Que todo lo que tú, Señor, en nuestra mente nos pongas, lo hagamos. Y hagamos de todo corazón, Señor, lo que nos dispongamos a hacer especialmente para salvar almas, llevar almas hacia ti, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, el entendimiento, para poder, Señor, entregar a todas estas almas perdidas en tus benditas manos. No permitas, mi Señor, que todos nuestros hermanos con los cuales nosotros conversamos, especialmente cuando hablamos de ti, no permitas, Señor, que se alejen de tus caminos, sino que se acerquen cada vez más a ti, Señor, para que comprendan, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, y un día también ellos, al igual que nosotros, llevemos a otras almas ante ti. Bendito y alabado sea, Señor. No permitas tampoco, Señor, que nosotros nos perdamos. Danos tu gracia, Señor, para serte fieles toda la vida, Señor. Porque si estamos en tus caminos, Señor, pero si no hacemos tu voluntad, o si la hacemos, pero seguimos pecando, seguimos cayendo, Señor, en las garras del demonio, todo esto, Señor, de nada nos sirve. Por eso yo te pido, mi Señor, que nos sigas fortaleciendo el alma, Señor, que nos sigas fortaleciendo nuestro espíritu, para que vivamos siempre apegados a ti, Señor. Y enséñanos, Señor, a no caer. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, Espíritu Santo, la gracia, el Espíritu que tú nos das en nuestros días, que continúe, bendito Espíritu, de la misma manera, que no se debilite nuestro espíritu dentro de nuestro ser, que siempre busquemos de ti, bendito Espíritu, para fortalecer a otros por medio de ti, y que vivamos siempre, bendito Espíritu, con ese deseo de amarte, con ese deseo de ser transformados, de ser mejores personas, así como nuestro Dios Padre quiere que seamos entregados en sus benditas manos. Y tú, bendito Espíritu, fortalécenos, danos la fuerza para poder hacerlo, porque sin ti no podremos lograr absolutamente nada. Mamita María, intercede ante nuestro Señor por nuestras necesidades, especialmente por cada uno de nuestros oyentes, para que cada día ellos se vayan acercando más a nuestro Señor. Y que tú, Mamita María, también, al igual que para mí y para otros, seas su intercesora, porque cuando tenemos un abogado, una abogada, sabemos y tenemos la confianza de que vamos a ser ayudados. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, de elevar nuestras almas a Dios, voy a leerles la historia del santo de hoy día. En esta ocasión es una santa, Santa Juana de Chantal, fundadora del año 1641. Esta santa fue la más activa colaboradora de San Francisco de Sales en la fundación de la comunidad de las Hermanas de la Visitación. Nació en Dijon, Francia, en 1572. Era hija del presidente del Parlamento
de esa región, el señor Fremiot, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando apenas tenía 18 meses, y toda la educación de la fundadora santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia la consecuencia de una gran personalidad. Cuando la niña tenía apenas unos 8 años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La jovencita le preguntó: ¿sabe usted el credo? Claro que sí, respondió el otro. Pues dígalo. Y el protestante empezó a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso. En ese momento, Juana lo interrumpió exclamando: uy, no diga usted eso de que Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios no es todopoderoso. El otro no fue capaz de responderle. En 1592, al cumplir Juana sus 20 años, se casó con el barón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca de la familia de la joven. En adelante, ella se llamaría señora de Fremiot de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por 9 años y tuvieron un hijo y 3 hijas. Pero en 1601, el esposo salió de cacería y uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya moribundo, el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza con el que lo había herido, y murió santamente. Ella quedaba viuda, de solo 29 años y con 4 hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos de quien le había matado a su marido, y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia. Por 2 años le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad, y una vez en sueños vio a un sacerdote alto y venerable y oyó una voz que le decía: ese es. Ella no lo había visto nunca antes, y en el año 1604 San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon a predicar la Cuaresma, y Juana asistió a los sermones, y tan pronto lo vio la primera vez, se dio cuenta de que este era el sacerdote que le había sido indicado en el sueño. Por su parte, San Francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente su sermón, y al terminar la predicación le preguntó al arzobispo quién era la tal señora. Es mi hermana, le dijo el prelado, y mañana se la presento. Al día siguiente llevó a su hermana Juana a visitar a Monseñor de Sales. Desde el primer día en que se encontraron, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual el uno al otro. La santa hizo con él una confesión de toda su vida y le pidió que fuera su director espiritual. Esta amistad santa la hará progresar mucho en la perfección. El personal de servicio que había en el castillo de Dijon, donde Juana vivía, al lado de su suegro duro y gruñón, que la hizo sufrir muchísimo, pero del cual ella nunca se quejó. El personal de servicio, decimos, comentaba: esta señora ha cambiado como la noche al día, desde que recibe consejos del santo obispo de Sales. Ahora es mucho más amable y bondadosa. La viuda Juana se dedicaba a educar a sus hijos de la manera más esmerada que le era posible, y a administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido, y a repartir cuantiosas limosnas a los pobres. Había hambre y escasez en el país, y cada día una gran fila de mendigos llegaba al castillo a recibir abundantes comidas y buenas atenciones médicas. Ella misma visitaba en sus ranchos a los que estaban postrados y asistía a los enfermos más repugnantes y abandonados. Todo el numeroso personal de trabajadores de sus fincas rezaba las oraciones por las mañanas y por la noche, asistía a misa cada domingo y recibía instrucciones religiosas cada semana.
La amaban como a madre cariñosa. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa, pero San Francisco se oponía a ella porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa. Pero entonces su padre y sus hijos se opusieron rotundamente. El papá se le arrodilló llorando a suplicarle que no se alejara de los suyos, pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación. Su hijo se acostó en la puerta diciendo que tenía que pasar sobre él si quería irse de religiosa. La valiente mujer pasó sobre el cuerpo del amado hijo y, casi desmayada por su inmenso pesar, se alejó llorando y partió velozmente hacia el sitio donde iba a empezar su labor de religiosa. Todos sus parientes se alegrarán después y se felicitarán por tener de familiar a una religiosa de tanto prestigio y de tan grande santidad. San Francisco de Sales había preparado con muchos años de oración y de meditación la fundación de nuestra nueva comunidad de religiosas. Las llamó hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen. El santo obispo encontró en Juana Francisca la mujer ideal para que dirigiera su comunidad de mujeres. Así que en 1610 los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación que tantos triunfos religiosos iba a proporcionar a la Iglesia Católica. Esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas aún con graves defectos y muy pobres, con tal de que tuvieran un fuerte deseo de llegar a la santidad. San Francisco repetía que cada casa religiosa es un hospital de almas enfermas, a donde acuden los que tienen el alma enferma, pero desean conseguir su curación espiritual. Pronto se hizo popular el reglamento tan bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosas de la Visitación. Se propuso que no fuera ni demasiado duro para los débiles, ni demasiado suave para las fuertes. El santo quería que la bondad, la mansedumbre y la humildad fueran las características o distintivos de sus religiosas, y Santa Juana y sus compañeras se propusieron llevar a la práctica lo mejor posible estos ideales del santo fundador. Para ellas y para las demás mujeres que desearan llegar a la santidad por medios fáciles y sencillos, compuso San Francisco 3 medios formidables que han hecho inmenso bien en todo el mundo: la práctica del amor a Dios, el preferido por Santa Juana, y que la llevó a ella a un altísimo grado de amor hacia nuestro Señor. Las conversaciones espirituales, que son charlas que el santo les hacía a las religiosas cuando iba a visitarlas, y que la Madre Chantal y sus compañeras fueron copiando cuidadosamente, y el arte de aprovechar nuestras faltas, que no fue redactado como libro por el santo, que ha sido extractado de los centenares de cartas que él escribió a las personas a las cuales proporcionaba dirección espiritual por correspondencia. Estos escritos, sumados a su libro más famoso, La Introducción a la Vida Devota, o Filotea, llevaron a la Madre Chantal y a sus compañeras a un altísimo grado de espiritualidad. Su padre, el presidente Fremiot, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terribles problemas que se le pudieran presentar en la vida, y esta formación llegó muy oportuna, porque el sartal de dificultades que le fueron llegando parecían interminables. Primero fue la muerte inesperada de su esposo, en tan absurdo accidente, y el aguantar pacientemente por años a su suegro, viejo, gruñón y cansón. Luego su hijo Celso, al cual había preparado con tanto esmero, entró de militar, y al salir a defender a la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes hugotones, cayó muerto en la batalla, dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida, de cuya formación tuvo que encargarse la Madre Chantal. Una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte, el cual murió inesperadamente en una epidemia, y la joven esposa, en medio de grandes angustias, murió a dar a luz a su primer hijo.
En 1622 murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de una numerosa comunidad recién fundada, y luego llegó la peste que acabó con buena parte de las religiosas de su comunidad. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarla y burlarse de ella por haberse entrado de religiosa. San Francisco le escribía una vez: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo, la gente no la criticaría. Pero como se dedicó a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la critican sin compasión. Ánimo, trabajar y hacer el bien incansablemente y dejar que murmuren hasta que se revienten. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y sus religiosas San Vicente de Paúl, y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de gran fe, y sin embargo, tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad ni el buen genio, y todo lo hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas. Por eso la considero como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra. Magnífico elogio hecho por un gran santo acerca de una santa admirable. En 1641 ya había visitado uno por uno unos 65 conventos que su comunidad tenía en varios países. Tenía 69 años. Le había dicho a nuestro Señor: puedes destruir, cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu reino. Y Dios le había aceptado su generoso ofrecimiento. Extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas, expiró santamente en diciembre de ese mismo año, 1641. El Papa la declaró santa en 1767 y su fiesta se celebra en agosto. Que Santa Juana nos consiga de Dios la gracia de dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de Dios y a conseguir la salvación de muchas almas. Nadie tiene más amor que quien sacrifica su vida por los demás. Juan 15:13. Esta fue la historia de la Santa Juana de Chantal, fundadora. Yo no puedo entender, mis hermanos, cómo en aquel tiempo, ¿qué le hacía a los hombres o a las mujeres el tener tanto amor por Dios? Yo cuando leo estas historias, veo dentro de mí, digo, ¿cómo le podría hacer yo para llegar a ser como estos hombres o estas mujeres? ¿Cómo es que ellos y ellas, siendo personas bien acomodadas, teniendo bienes, no faltándoles nada, se dedicaban totalmente al servicio de los pobres, ayudar a la gente más necesitada? ¿Qué nos falta a nosotros para poder lograr llegar a tan alto puesto como estas mujeres y estos hombres? Realmente, mis hermanos, nosotros somos hechos igual que ellos. No nos falta absolutamente nada. Hay un santo que dice: si somos hechos del mismo barro, ¿por qué nosotros no podemos llegar a tener santidad? Si en realidad somos hechos de lo mismo. Tenemos espíritu, tenemos un alma, somos hechos por igual que los demás. Y entonces, ¿por qué no podemos? En realidad, mis hermanos, lo que a nosotros nos hace mucha falta es la oración, cosa que nosotros no tenemos el tiempo, o tal vez sí lo tenemos, pero nos dedicamos a hacer otras cosas menos importantes. Y entonces no vamos a llegar a la santidad. Necesitamos acercarnos más a Dios en la oración. Si no lo hacemos, en realidad que no vamos a lograr hacer un poco como estos santos. Esta gente se dedicaba totalmente a llevar almas al Señor, a recoger personas de las calles. Cuando estas fundadoras fundaban sus conventos,
Ellas los llamaban casas, pero en realidad eran conventos. Cuando formaban esos conventos, las mujeres o los hombres más pobres, más abandonados, que andaban por ahí en las calles, ellos con gran esmero, con gran amor, entraban a esos conventos y se hacían religiosos o religiosas. Es algo grandioso que hoy en la actualidad nosotros no logramos ver. Nos hace mucha falta, mis hermanos, personal de esa calidad, cosa que a mí se me hace muy imposible que logremos tener hoy en la actualidad. Pero si ni nosotros hacemos la lucha de llevar almas hacia el Señor, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos trabajando, no estamos sirviéndole a Dios absolutamente para nada. Nosotros aquí en esta radio trabajamos día y noche para hablar de la palabra de Dios. Nos dirigimos a las personas para que se acerquen a Él. Y en realidad, mis hermanos, que a mí me encanta hablarles de Dios. Hablar de Dios es un agrado para mí. No les voy a decir que no tengo, a veces como a esta mujer Chantal, a esta mujer le llegaba sequedad espiritual. También a nosotros nos llega. Hay veces que no tenemos deseos de orar, ni mucho menos de venir y hablar aquí en esta radio de la palabra de Dios. Pero le pedimos su espíritu, le pedimos su fuerza y Dios nos concede todo lo que le pedimos. Bueno, hermanos, pues voy a ir a una alabanza y vamos a regresar. Vamos a escuchar a nuestros hermanos Sergio y Sandra, que nos van a hablar de la palabra de Dios. Yo les pido abran su mente y su corazón, porque si no disponemos el corazón, sinceramente que las palabras no van a entrar. Ya regreso. Olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo,
es amar. Buenas tardes, hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa de radio Fuerzas Salvadoras de aquí desde Reno, Nevada. Un saludo en el nombre del Señor Jesús, dándoles las gracias y la bienvenida por escucharnos, porque sabemos que han dejado todo, han dejado sus quehaceres, han dejado sus cosas de la vida cotidiana para estar en sintonía, ¿verdad? Para escuchar el mensaje que hoy el Señor nos tiene preparado. A través de este mensaje recibimos esperanza, fe, conversión. Y esta tarde nos acompaña nuestra hermana Sandra. Y antes de comenzar quisiera darles el número de teléfono en cabina, hermanos. Mi nombre es Sergio Bravo y el teléfono es 775-250-4329 para ver qué nos tiene preparado este día, lunes 3 de agosto del 2020, ¿verdad? Ese mensaje que queremos escuchar de fe y de esperanza, aunque a veces es un mensaje que nos pone a pensar, a reflexionar, pero que al final de cuentas nos lleva a un camino que es aceptar la voluntad de Dios, seguirlo, obedecerlo, amarlo y sobre todo que nos convertamos a Él y que pongamos la mirada en Él, ¿verdad? Y antes de comenzar, hermanos, quisiera hacer una oración al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, la capacidad de entender, de comprender, ¿verdad? Lo que hoy vamos a hablar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ven, Espíritu Santo, alabado y glorificado seas. Ven, Espíritu Santo, enciende la llama de tu amor en nuestros corazones y renueva nuestros corazones y toda la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y danos discernimiento, danos la capacidad de entender, de comprender, de discernir, pero sobre todo de poner en práctica lo que tú hoy nos quieres decir a través de tu palabra, Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los teléfonos que les di hace un momento, hermanos, es por si quieren llamarnos para que tengan una sugerencia, una pregunta, necesitan oración, un comentario. Aquí estamos para responderles a medida que el Espíritu Santo nos lo permita, ¿verdad? Bueno, y vamos a dar comienzo con lo que es la lectura que se encuentra en Jeremías 28 del 1 al 17. Y dice: era el principio del reinado de Sedecías, rey de Judá, el mes quinto del cuarto año. El profeta Ananías, que era de Gabaón, se dirigió a mí delante de los sacerdotes y de toda la gente mientras estaba en la casa de Yahvé. Me dijo: así habla Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel. He quebrado el yugo que les impuso el rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré devolver a este lugar todos los objetos de la casa de Yahvé. Haré también regresar a Jeconías, rey de Judá, y a todos los cautivos de Judá que fueron desterrados a Babilonia. Pues yo quebraré el yugo del rey de Babilonia, palabra de Yahvé. Entonces Jeremías respondió a Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo: amén. Haga Yahvé que se cumplan tus palabras y que devuelvan todos los objetos de la casa de Yahvé y a todos los cautivos. Pero fíjate bien en lo que te voy a decir delante de todos los profetas que no han perecido desde hace mucho tiempo. Predijeron a muchos países y a grandes naciones guerras, hambre y peste. Por eso un profeta que anuncia la paz no será reconocido como verdadero profeta, mandado por Yahvé, mientras no se realice lo que él anunció. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que el profeta Jeremías llevaba sobre el cuello y lo rompió. Luego dijo a la gente: esto les dice Yahvé: dentro de 2 años romperé el yugo que Nabucodonosor impuso a todos los países. Y el profeta Jeremías se marchó. Pero después Yahvé dirigió a Jeremías su palabra: anda a decir a Ananías: ha roto el yugo de madera, en vez de ellos habrá yugo de hierro. Porque así habla Yahvé: yo pongo un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que lo sirvan a todas. Lo he entregado a Nabucodonosor, hasta los animales del campo. Después Jeremías dijo a Ananías: escúchame tú, Yahvé no te ha enviado, y tú has engañado a este pueblo dándole una falsa seguridad. Por eso así habla Yahvé: yo te he hecho de la superficie de la tierra, y en el presente año vas a morir, por haber incitado a la rebelión contra Yahvé. Y a los 2 meses, aquel mismo año, murió Ananías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar la lectura, ¿verdad? Sabemos que cuando hay personas que se dicen que son enviados de Dios, por no decir profetas en la actualidad, ¿verdad? Si dicen soy enviado de Dios, siempre dan un mensaje erróneo, porque buscan su conveniencia de ellos, buscan agradar a la gente, buscan simpatizar con la gente, buscan atraer más seguidores hacia ellos. Por eso aquí nos dice la lectura que Dios, cuando manda a un profeta, no lo manda para anunciar la paz, sino lo manda para anunciar
lo que había dicho de antemano que iba a someter a su pueblo, pero que iba a haber arrepentimiento, que iba a haber conversión, que iban a cambiar su actitud. ¿Y por qué lo hacía Yahvé Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo se rebelaba contra él, porque el pueblo lo desobedecía, porque el pueblo dejó de seguirlo, porque el pueblo no se entregó a él de corazón. Dice la palabra de Dios que ustedes me aman de palabra, pero su corazón está lejos de ustedes. Y es realmente lo que refleja esta lectura. Pues sí, mire, como aquí ahorita nos está hablando, cómo creemos que porque Dios es solo un Dios de amor, ¿verdad? Que pues que todo lo bueno, pero Él ve cuando estamos haciendo algo que no, también nos manda cosas que no, ¿verdad? Porque nosotros queremos escuchar pura cosa bonita. Y aquí, como está diciendo aquí el profeta, que nada más venga a hablar, que no hable pues de miedo, de temor y todo eso, no es un verdadero profeta, ¿verdad? O sea que a lo mejor lo que yo entiendo que nos quiere decir es de que si nos estamos portando mal, nos van a venir cosas malas, ¿verdad? No nada más porque sabemos que es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, podemos hacer todas las maldades que queramos, y aunque sí, Él nos ama, pero Él está esperando un cambio en nosotros, ¿verdad? No solamente porque nos ama, nos va a perdonar nuestras faltas. Y más si estamos conscientes de que es malo lo que estamos haciendo, hay que tomar conciencia y cambiar, porque es un Dios de amor y un Dios bueno, pero también aquí nos habla, ¿verdad? No solo el que habla de profeta, que solo habla de que no habla pues de cosas malas, no es un verdadero profeta. Hay que recordar, hermanos, que Dios, para mostrarnos su amor y su misericordia, siempre nos tiene que pasar por el fuego, pasar por pruebas, ¿verdad? Siempre nos tiene que reprender como un padre que es, como un Dios nuestro. Entonces, para que este pueblo alcanzara la gracia de Dios, tenía que ser probado, tenía que ser, como dice más abajo en los últimos versículos, que los iba a mandar desterrados a Babilonia, ¿verdad? Y ahí Dios dio una sentencia. ¿Por qué? Sabemos que cuando uno desobedece, por ejemplo, a nuestros padres, hay consecuencias, hermanos, ¿verdad? Quizás cometemos alguna falta muy grave, quizás lastimamos a alguien, quizás infinidad de cosas pueden pasar cuando desobedecemos a nuestros padres, porque ellos nos lo advirtieron, ellos nos dijeron no hagan esto porque está mal. Ahora imagínate, si estas cosas vienen de Dios y Dios te dice no hagan esto, o manténganse conmigo, no busquen a otros dioses, no se entreguen a otros dioses, no adoren a otros dioses, y lo desobedecen, imagínate. Y no es que Dios no te ame, Dios nos ama, pero simplemente nos tiene que purificar, nos tiene que reprender para que entendamos que debemos de ser fieles a Él, que no busquemos nada más que a Él, que Él es el único, ¿verdad? En este versículo dice que Jeremías le dice al profeta Ananías que lo que había profetizado era una mentira, y eso que llevó a la rebelión contra Dios. El pueblo se rebeló contra Dios, y por eso Dios lo reprendió y sentenció que él iba a morir. Y no es que desea la muerte de él, sino que cuando nosotros pretendemos engañar a Dios, no lo engañamos realmente, porque Él conoce todo, pero simplemente que Él nos reprende. Él nos reprende de una u otra manera, hermanos. Sí, pues sí, y como dice usted, pues Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Él ya sabe lo que viene para cada quien y lo que va a hacer. Y pues no es nada más, aparte, no es que Él nos quiera reprender, sino que deja que nos sucedan las cosas para que entendamos, para que reconozcamos, pues tristemente siempre, como vemos ahorita en estos momentos, que mucha gente decimos, bueno, y si hay un Dios, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Verdad? Y luego creemos pues que como Él es un Dios bueno, no queremos que nos pase nada malo, ¿verdad? Pero es tristemente todo la desobediencia de nosotros mismos, ¿verdad? Y también, así como está el bien, pues está el mal. Y tristemente ocurrimos primero a la maldad que a lo bueno, ¿verdad? Pues entonces hay que pues tratar y de aceptar que todo lo malo que viene es por nosotros mismos. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, en el versículo 10 dice: entonces el profeta Ananías tomó el yugo que el profeta Jeremías llevaba sobre el cuello y lo rompió. Luego dijo a la gente:
Esto les dice Yahvé: dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor que impuso a todos los países. Y el profeta Jeremías se marchó. Pero después Yahvé dirigió a Jeremías su palabra: anda a decir a Ananías: ha roto el yugo de madera, en vez de ellos habrá yugo de hierro. Fíjense, hermanos, aquí fue cuando Dios tomó la decisión de mandar desterrados al pueblo de Israel con el rey de Babilonia. ¿Y qué significa yugo? Significa carga, significa esclavitud, significa trabajo, ¿verdad? Y el yugo que llevaba el pueblo de Israel en ese tiempo era un yugo ligero, podemos decirlo de esa manera, un yugo de madera. Mas sin embargo, por ver sentenciado a Ananías, haber profetizado de esta manera, sabiendo que no era verdad lo que decía, ahora por esa consecuencia el pueblo de Israel tenía que ir a Babilonia con un yugo más pesado de hierro. O sea que si cargabas 100 libras, vas a cargar 1000. Va a ser más pesado porque va a ser un yugo de hierro. A trabajos más forzados, a una esclavitud más dura. Entonces, hermanos, en la actualidad hay mucha gente que se dice profetas y no lo hacen por anunciar la palabra de Dios. Lo hacen por simpatizar, lo hacen por agarrar seguidores, lo hacen por agarrarte que estás envuelto en la ignorancia, que no conoces de la palabra de Dios. Y te encuentras en un momento de desesperación y cualquier palabra que estos profetas te dicen te va a dar consuelo, tal vez. Pero sabemos que si es una cosa que no viene de Dios, no va a dar frutos, hermanos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con quién te instruye, quién te habla de la palabra de Dios, quién te trata de evangelizar. No es como aquellas personas que buscan su propio interés y no los intereses del Espíritu Santo, ¿verdad? Los intereses de Dios. Bueno, hermanos, esperemos que reflexionemos un poquito sobre esta lectura. Vamos a una alabanza y ahorita regresamos con lo que es el Evangelio. Dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra
tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Buenas tardes, hermanos, para los que se acaban de sintonizar. Este es su programa de Radio Fuerza Salvadora desde Reno, Nevada. Los teléfonos en cabina son 775-250-4329 por si tienes algún comentario, alguna sugerencia, necesitas oración, una pregunta, algo. Aquí estamos para contestarte de acuerdo a como el Espíritu Santo nos lo permita, ¿verdad? Y bueno, vamos con lo que es el Evangelio del día de hoy, que es... En Mateo 14, del 22 al 36. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús después despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas lo golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y aquí volvemos a ver un poco de lo que leímos en la primera lectura, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando quitamos la mirada de Dios? ¿Qué pasa cuando no la creemos? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Él? Cuando no tenemos la plena confianza, la plena fe de creer en Él. Aquí en el Evangelio nos narra Pedro, ¿verdad?, que Jesús estaba caminando por las aguas y que ellos lo vieron, se asustaron y creían que era un fantasma, pero Jesús inmediatamente les dijo: «No se asusten, soy yo». Y mandó a Pedro a caminar por las aguas. Iba Pedro caminando, pero llegó un momento dado en que se llenó su corazón de temor. Y ahí pasan dos cosas muy importantes, hermano. Primero, que Pedro quitó la mirada a Jesús, a de Dios. Y segundo, su fe. Y es lo que nos pasa a nosotros hoy en día también. Quitamos la mirada de Dios para buscar a otros dioses, a otras cosas que nos dan, y no tenemos fe, o nuestra fe vacila.
o precisamente entre más peor vemos las cosas, es como decimos que pues que Dios no existe, que Dios no está, ¿verdad? Pero es como dice usted, es porque quitamos la mirada, porque perdemos la fe. Y creo que en esta situación es lo último que debemos de perder, la fe, ¿verdad? Porque Él nos está mandando las cosas cada vez más fuerte precisamente por eso, para que nosotros elevemos nuestras oraciones y nos apeguemos a Él en fe, en un cambio en nuestras vidas y pues hagamos lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Que pues que haya paz en el mundo, que amor, nos amemos unos a otros y pues que obediencia también. Claro, y fíjense hermanos, es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos tomar esto que está pasando, no porque Dios lo ha mandado, claro que no, Él no lo ha mandado, pero Dios pone en nuestro corazón una conciencia. Si las autoridades del lugar donde vives te dicen que hay una pandemia, que tienes que guardar en tu casa, estar en tu casa, que salgas solamente a lo necesario, que te protejas, y tú no lo haces, esa conciencia que Dios te ha dado te va a reprochar, hermanos. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tienes el virus y vas a contagiar a otras personas. Tú no sabes si estás enfermo y vas a contagiar a otros. Y después, tú mismo, tu conciencia te va a reprochar que por no haberte cuidado, que por no haber seguido las instrucciones que te daban, por no haber obedecido a las autoridades de tu país, de tu lugar donde vives, es que esa persona o más de una persona se han contaminado. Y es lo que justamente ha pasado hoy en día, hermano. Porque la gente sigue con el afán de divertirse, sigue con el afán de pasarla bien, sigue con el afán de salirse de sus casas de ese encierro. Claro que es duro estar encerrado en tu casa, pero hay cosas que puedes hacer. Por ejemplo, leer la palabra de Dios, o ver alguna película que te instruya, que te alimente el espíritu, convivir con tu familia, aprovechar ese tiempo. Sin embargo, entras en la desesperación, te sales y ahí tenemos las consecuencias, hermano, de lo que está pasando. Sí, lo que estábamos escuchando en la primera lectura, de que les mandó el yugo de madera y pues no hicieron caso y pues, ¿qué pasó? Después les mandó el yugo de hierro y es precisamente como debemos de tomarlo ahorita nosotros con todo esto que nos está pasando, que nos advierten qué son las reglas, qué es lo que tenemos que hacer y vemos, nos mandó el yugo de madera y no hacemos caso, pues ahora no la van a aplicar más fuerte, ¿verdad? Como había escuchado yo, que supuestamente van a cerrar y pues a lo mejor por más largo tiempo. Entonces, pues hay que tener conciencia para que Diosito no nos aplique el yugo de hierro, ¿verdad? Porque pues él nos manda sus mandatos y pues no hacemos caso, ¿verdad? Claro. Claro, sí, y al no hacer caso hay consecuencias, hermanos, como lo que estamos viendo ahorita. Se están contaminando y Contamina es el país que tiene más contaminados en todo el mundo. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por no poner en práctica lo que nos dicen las autoridades. Porque queremos divertirnos, queremos estar fuera, queremos hacer esto y queremos hacer lo otro. Pero ahí están las consecuencias, hermano. Y dicen, según las autoridades, que esto es el comienzo, porque se viene todavía más duro. Ahorita hay mucho contaminado, no hay mucho muerto. Pero en el principio de la pandemia, hermano, acuérdense que daba a las personas mayores. Ahora ya está dándole a los niños y a los jóvenes. Ya está parejo, hermanos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros si desobedecemos? ¿Qué esperamos nosotros? Que nuestra conciencia nos reproche que alguna persona murió por nuestra culpa y que nos sentamos culpables por el resto de nuestra vida. Claro que no, hermanos. Estamos a punto de remediar esto. Fíjense aquí, en el capítulo 13 de Romanos 13, versículo 1 dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Fíjense, hermanos, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero si cuando se obra mal quieres vivir sin tener miedo a las autoridades, pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte el bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas,
sin razón. También tiene misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues hay que obedecer, pero no solamente por miedo. Aquí viene lo más interesante, hermano. No solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Es lo que les decía, hermanos. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Por esa misma desobediencia. Aquí, por ejemplo, en la lectura que nos compartió nuestra hermana Sandra, vemos cómo Jesús le llama a Pedro, ven, ¿verdad? Pedro toma la decisión de caminar sobre las aguas, pero su fe era débil y quita la mirada del Señor. Se llena de temor, ¿verdad? Y se empieza a hundir. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. En estos momentos que estamos viviendo difíciles, quitamos la mirada de Dios y vemos las situaciones todavía más difíciles. En vez de agarrar y de poner nuestra mirada, nuestro corazón en Dios y orar para que esta pandemia termine, para que esta enfermedad termine, para que ya no haya tantos enfermos, no haya tantos contaminados. Orar por los doctores, enfermeras, policías, bomberos, fuerzas armadas, científicos, personal de la limpieza y la salud, para que encuentren una vacuna. Pero no solamente pedirle a Dios que le dé una vacuna, sino pedirle a Dios que les dé sabiduría y fortaleza a estas personas que trabajan por el bien del prójimo, que salen de su casa y no saben si van a regresar. Pero también pedirle a Dios conversión por aquellos que no creen, fe por aquellos que no tienen fe. Porque sabemos que tú, Señor, eres el doctor de doctores y el médico de médicos. Que no hay medicina más fuerte que la fe, la oración. Que debemos de, en estos tiempos debemos de poner toda nuestra oración y nuestra fe y nuestra mirada, nuestro corazón en ti, Señor. Y están que no creen, estamos que no creemos, pero hasta que nos llega el caso a nosotros, entonces ya queremos hacer conciencia cuando ya tenemos la enfermedad, cuando ya hay que hacer conciencia a tiempo, porque también no hay que pensar nada más en nosotros, hay que pensar en que, como dice aquí, ¿verdad? La conciencia. Hay que pensar en que si yo me enfermo, voy a llegar con mi familia y también tal vez a contaminar a mi familia. ¿Y qué necesidad ¿verdad? de eso? Y no hay ninguna necesidad porque va a ser difícil estando en tu casa, si no tuvimos la conciencia antes, menos cuando ya estemos enfermos ahí, ¿cómo? Fíjense, hermanos, ha habido personas que han salido del hospital o algún familiar y decían, yo no creía de esta pandemia. Yo pensaba que era un juego del gobierno o lo que sea, pero hasta que no lo vivieron en carne propia, por medio de esa persona o de un familiar, es que recapacitaron y dijeron, ¿saben qué? Ahora te dan ese consejo que nosotros te damos a través de este medio, hermano, también. Sé precavido, usa tu mascarilla, no salgas a la calle si no es necesario. Y hazlo por deber de conciencia, hermano. Y muchos creen que, porque a veces lo están diciendo, ¿verdad? También, que no todos mueren. Pero no porque no todos mueren, no sabemos. Por ejemplo, yo voy a decir, si me enfermo, me voy a curar. Porque no sé hasta dónde voy a... Tal vez me cure, tal vez no. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que tener conciencia de... Y es que esta enfermedad ataca parejos, hermano. Esta enfermedad no ataca nomás a cierto número de personas, cierto grupo, cierta entidad o cierta categoría de personas. No, fíjense, en la mañana había noticias de una niña de 9 años. Esa niña estaba completamente bien de salud. Le dio el coronavirus y murió. Y fíjense, y estaba bien de salud. Le dio y murió. Y como le digo, hay mucho inconsciente que creen que, a mí sí nomás me va a pasar. No. ¿Verdad? Pero nadie sabemos si nada más nos vamos a infectar por un rato o... Y luego hay muchas personas que dicen esto, dicen, no, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Exactamente, sí. Yo también tengo a Dios en mi corazón, estamos aquí por eso, para pedir la misericordia de Dios, pero también dice la palabra de Dios, y acuérdense esto, las tentaciones en el desierto, cuando el enemigo le pidió a Jesús que se arrodillara contra él, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Entonces hay que tomar estas cosas, hermanos. Sabemos que tenemos un Dios que nos ama, que nos protege, que nos quiere, pero también Dios dio unas leyes, unos mandamientos. Dios estipuló ciertas cosas que hay que obedecer, y si no obedeces vas a tener consecuencia, pero si obedeces, claro que te va a proteger Dios, como lo está haciendo con muchas familias ahorita que obedecen, que se quedan en su casa encerradas.
Todos estamos, no todos estamos abstentos de agarrar esta enfermedad. Esta enfermedad está corriendo parejo. Pero simplemente hay que cuidarnos y hay que protegernos, obedecer a nuestras autoridades, hermano. ¿Qué necesidad hay de buscar lo que no lo quieres para ti y para tu familia? Y estaba viendo también las noticias de una congregación, no se pasó este fin de semana, una congregación que se reunió allí en Miami de muchos cristianos, eran como 200, allí en la playa o más de 200, ninguno traía tapabocas. Entonces, hermano, si tú practicas y conoces a la palabra de Dios, este versículo que te acabo de dar ahorita, Romanos 13, capítulo 1, que nos dice, obedezcan a las autoridades. Pero estas personas, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos cuida, pero también sabemos que Dios dio esta ley de obedecer a las autoridades. Estos hermanos que pasaban en la televisión, que les digo, ¿qué fue lo que hicieron? Estaban todos en grupo, hermanos, ahí, orando y todo, y ninguno traía mascarilla, hermano, ninguno. ¿Qué te da a entender eso? ¿Que porque eres cristiano crees que Dios te va a salvar? No, hermano, te salva la misericordia de Dios. Era lo que ellos creían, ¿verdad? Que porque estaban, pues, en la oración con Dios y eso, pues, pero de todas maneras. Yo les aseguro, hermanos, que en esa congregación que se reunió ahí, más de una persona salió contaminada. Yo se los aseguro, hermano. Quizás a lo mejor en un futuro nos hablen la verdad de ese grupo, pero esto pasó cuando recién también inició la pandemia. Muchos desobedecieron, muchas congregaciones desobedecieron a Dios, siguieron con sus actividades religiosas, ¿verdad? Y salieron muchos contaminados, muchos infectados, muchos pastores enfermos, muchos familiares de los pastores del pueblo. Entonces, hermano, no hay que tentar a nuestro Señor, a Dios. Hay que ser obedientes. No dejemos que esto siga creciendo, al contrario, hay que disminuirlo mientras por medio de la oración. Hay que orar y pedirle a Dios, rezar y pedirle a Dios. No importa la religión que tú practiques, no importa la denominación a la que tú pertenezcas, la oración va a llegar a Dios, siempre y cuando la hagas de corazón y siempre y cuando la hagas con obediencia a Dios y obedeciendo a las autoridades también, hermanos. Bendito sea Dios. Ahorita ya se abrieron las iglesias para poder ir a oír misa, con todas las precauciones que ha habido y todo. Ahí vamos caminando, ¿verdad? Esperemos que no la cierren, que la sigan dejando abierta, porque es una necesidad que nosotros tenemos como creyentes de ir a misa, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio, escuchar ese mensaje que nos va a fortalecer, que nos va a dar esperanza, conversión. Y es que también, si hasta para ir a la iglesia les da miedo eso, entonces en esos momentos que muchas veces para hacer las cosas de Dios no tenemos tiempo. A ver, ahorita tal vez para eso nos está dando tiempo el Señor, para que estando en casa tengamos la oportunidad de agarrar como digo, hay de haber muchas familias que no van a tener Biblia. Pero así como agarran el teléfono y están pegados al teléfono, de cualquier manera pueden conseguir en el teléfono la Biblia está ahí. Pueden agarrarlas de ahí, ¿verdad? Ponerse a ver y a leer, y verán que todo lo que nosotros vemos y leemos, algo le van a entender que es lo que él nos está queriendo decir. Fíjense, hermanos, ayer el Evangelio que estaba yo leyendo decía, en la palabra de Dios decía, perdón, era en el Antiguo Testamento, estaba leyendo de Salomón, que decía que cuando Salomón empezó a reinar, ¿qué le pidió a Dios? Él no le pidió riquezas, no, le dijo, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Entonces, ahí vemos la diferencia de cómo a Dios le agrada de la manera y qué le pides para que Dios haga lo que necesita en ti, ¿verdad? Entonces hay que saber pedir a Dios, no por tu propio interés, sino por el interés de los demás, de los que están sufriendo, de los que necesitan oración, hermanos. Bueno, hermanos, pues hemos llegado a lo que es el final de las lecturas del día de hoy. Esperemos que algo de lo que hablamos nos haga reflexionar, nos haga entender y cambiar nuestra actitud, cambiar el rumbo de la actitud que llevamos, y la conciencia nos haga reprochar a cada momento que hay que ser obedientes a Dios y a las autoridades para protegernos, para cuidarnos, por el bien nuestro y por el bien de los demás, hermanos. No se vayan, ahorita regresamos con lo que es las peticiones y vamos a lo que es una alabanza.
Quiero caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro aquel día. Aunque tuvo miedo, avanzó hacia ti y tu mano al darle fuerzas, él confió feliz. Quiero caminar hacia tu encuentro, no le tengo miedo al fuerte viento, porque en la orilla tu mano estará y mi fe cada día aumenta más. Quiero caminar hacia tu encuentro, Señor. Quiero caminar hacia tu encuentro, Señor. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar acercándose a Jesús sobre las aguas del mar. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a gritar: ¡Señor, sálvame! ¡Me estoy hundiendo en el mar! ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Pedro no supo contestar, y cuando subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Señor, dame fe porque he dudado, contigo quiero caminar. Deja que vaya a tu encuentro sobre el mar. Dame la fe suficiente para confiar. Deja que vaya a tu encuentro sobre el mar. Quiero caminar hacia tu encuentro, Señor. Quiero caminar hacia tu encuentro, Señor. Quiero caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro aquel día. Aunque tuvo miedo, avanzó hacia ti y tu mano al darle fuerzas, él confió feliz. Llegarás a mí, no importa qué fuertes sean los vientos. Yo quiero, Señor, llegar hacia ti, no importa qué fuertes sean los vientos. Quiero, Señor, llegarás a ti, no importa qué fuertes sean los vientos. Quiero caminar hacia tu encuentro, no le tengo miedo al fuerte viento, porque en la orilla tu mano estará y mi fe cada día aumenta más, aumenta más, aumenta más. Bueno, hermanos, estamos de regreso con ustedes en su programa Radio Internet Fuerza Salvadora y les voy a dar los números nuevamente en cabina. Por todavía estás a tiempo, hermano, de llamar por si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, necesitas oración, alguna sugerencia, algo, hermano. Aquí está el teléfono 775-250-4329 y vamos a pedirle a Papá Dios por las necesidades de la gente, ¿verdad? Sabemos que muchos hermanos han tomado el tiempecito para hablar aquí a la Radio Internet y pedir oración. Sabemos que Dios nos escucha, sabemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia, sabemos que Él siempre se compadece de nuestras necesidades y que aquel que cree en Él no quedará sin recompensa, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Papá Dios por estas personas que hoy nos han pedido oración. Adelante. Padre bendito, te damos gracias por tu infinito amor, Señor, y te pedimos, Señor, tu santa voluntad y tu grandísimo amor, Señor, se derrame en nosotros, Padre bendito. Te pido, Señor, por el fin del labor, Padre bueno. También te pido, Señor, por el fin de la pandemia, Padre bendito, que nos des conciencia, que entendamos, Señor, lo que tú quieres decirnos a través de todo esto que nos está pasando, Padre bueno. Por las santas almas del purgatorio, por todos nuestros consagrados, para que sean santos y santas, por todos los que están enfermos de alguna enfermedad, por la salud de Iván Bravo, Señor, tú sabes cuál es su necesidad, por la salud de Cuca Rodríguez, por la salud de Fidencia Campos y por la salud de Cruz y José Campos.
por la salud de Dora Alicia Cerritos, por Elvira Román, por José Rodríguez, ellos tienen cáncer, y por todos los que están pasando por eso, por Elena Cervantes, que va a ser operada, por el eterno descanso de Rita Lugo, y por Rogelio Lugo, y por todos los que han fallecido recientemente, por Chito, por Abraham, por Casey, por José, que andan en drogas, Señor, ayúdalos, ilumínalos, tómalos de tu mano para que salgan de ese camino que no es correcto, Señor. Por todos los matrimonios, Padre bendito, pedimos tu bendición, Señor, que te derrames grandemente en cada hogar, Señor. Por Juan Carlos, fueron infectados de coronavirus, y por todos los que están sufriendo de este terrible mal. Padre bendito, te damos gracias y ayúdanos, Señor, a entender que tú vives, que tú estás entre nosotros, y que sigamos tu camino, Señor, que te tomemos de la mano y que no nos alejemos de ti, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, ten piedad y misericordia, Señor, de nosotros, para que no cometamos más males, Señor, más errores, Padre bendito. Gracias te damos por todo el amor que nos tienes, por la familia, por el hogar que nos das, por la comida, Señor, por los trabajos, por todo lo maravilloso que eres con nosotros, Padre bueno. Te damos gracias, bendito Señor. Claro que sí, Señor. Sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor, y que tú sabes las necesidades que nosotros tenemos y que todos tenemos, Señor. Por eso acudimos a ti, aquel que todo lo puede, Señor. Sabemos que tu amor es grande, tu misericordia es infinita, y que tú siempre perdonas al pecador, Señor, que tú siempre escuchas nuestras plegarias y oraciones, Padre. Por eso en esta tarde queremos ponerte a los emigrantes, a los presos, a los refugiados, a todos los que son víctimas de tanta violencia y tanta injusticia en el mundo, los que son víctimas de las catástrofes en el mundo entero, a tu iglesia, Señor, sacerdotes, religiosos, diáconos, laicos, presbíteros, seminaristas, cantantes, predicadores, monjes, Señor, a todos aquellos que están sirviendo a tu iglesia, Padre Santo, cuídalos y protégelos, Señor, aléjalos del pecado, de las tentaciones, y cuídalos de esta pandemia, Señor, sobre todo aquellos que están enfermos, dales la salud, Señor, si es tu voluntad, Padre. Te pido por tanto niño y tanta niña abusado, abandonado, explotado en las calles, Señor, por esas familias que sufren violencia doméstica, Señor, y que viven en la calle, en refugios o en albergues, Señor, por todas las personas que usan drogas, Señor, que usan alcohol, que tienen adicciones, Señor, por todos los indigentes en el mundo entero, Padre Santo. Te pido también por todos los enfermos de coronavirus, por todos los doctores y enfermeras, policías, bomberos, fuerzas armadas. Cuídalos, protégelos, Señor, dales fortaleza, dales sabiduría, Señor. Te pido también, Padre Santo, por sus familias de los que están enfermos. Te pido también por esas madres que están embarazadas, para que no aborten esos hijos que llevan en su vientre, Señor. Y por las que ya lo hicieron, perdónales, Padre, ese crimen que han cometido, porque no saben lo que han hecho, Señor. Te pido, Padre, por esos gobiernos, esos países que están a favor del aborto, por esos doctores y enfermeras que asisten al aborto, Señor, para que desaparezca todo esto, por la conversión de ellos, por sus arrepentimientos y sus pecados, Señor. Por todas esas personas que causan tanto dolor y sufrimiento a la sociedad, a la humanidad, Señor, derramando sangre inocente, Señor, abusando, violando, asesinando a personas. Padre, te pido por la conversión de ellos, por su arrepentimiento de ellos, Señor, para que toda esta violencia desaparezca, Padre bendito. Pido, Señor, por todas esas familias enteras, esos matrimonios, esos hogares, Señor, por esos padres que han sido abandonados por sus hijos, que han sido echados a la calle, que les han robado lo que tienen, los han ido a internar en un asilo de ancianos. Esas madres que tiraron a sus hijos en los basureros, en la calle, o que los fueron a dejar a un orfanatorio, Señor, perdónales, Padre, esas injusticias que han cometido, Señor. Te pido por todas las necesidades del mundo entero, por la paz del mundo, Señor. Te pido, Señor, por esas madres, esas mujeres que también son asesinadas por femicidio, Señor. Ten compasión y misericordia, Padre, de esos criminales que cometen tantas injusticias, tanta maldad, mi Señor. Sabemos que tú nos escuchas, Padre Santo, y no queremos despedirnos sin antes darte las gracias, Señor, por este momento de oración, este momento en que te pedimos de tu misericordia, Padre Santo, y nos vamos con esa bella oración que tú le enseñaste a los apóstoles, mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, morenita linda, te damos gracias y ayúdanos, Señor, a ser como tú obedeciste el mandato que te dio. Te pedimos que nos ilumines y nos ayudes para estar cerca de tu Hijo, para no apartarnos de él, morenita linda. Te damos gracias y te decimos como el ángel te dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por escucharnos, pero más que nada gracias por dejar lo que estaban haciendo para venir al encuentro de nuestro Señor y recibir este mensaje de esperanza, de fe, de conversión, hermano. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y aquí nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Gracias, hermanos Sergio y Sandra, por acompañarnos, hermanos, en este día tan hermoso, día lunes. Gracias, mis hermanos, por estar siempre dispuestos para nuestro Señor. Nuestro Señor nos da la vida, nos da su amor. Si no fuera así, mis hermanos, les aseguro que no estuviéramos en este día aquí, reunidos para hablar del Señor. Pero por pura gracia de nuestro Señor, que Él nos ama y nos comprende, porque sabe bien que somos pecadores, pero que aún así, mis hermanos, con nuestros pecados, estamos disponibles para Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un muy feliz lunes. Bendiciones.